va? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿cuál es su reflexión sobre todo lo que está pasando ahora? Bueno, estas inundaciones o estas lluvias son parte de un ciclo natural. Un ciclo natural que se da en Tucumán, particularmente en esta estación de verano. Es cierto de que aparentemente son lluvias como extraordinarias, les decimos, pero lluvias extraordinarias eran las lluvias del año 90, en la cual no estamos preparados, pero desde el 2000 en adelante las lluvias han ido creciendo y cada año en realidad hay un poco más de precipitación. También es cierto de que hay cuestiones que tienen que ver con la actividad socioproductiva de Tucumán que afectan directamente a muchas personas y eso tiene un gran impacto. Tucumán es una de las provincias, que hay que decirlo así, bendecida porque tiene mucha agua. Tucumán es una provincia que tiene a lo largo de 140 kilómetros más de 20 ríos permanentes. Y la mayoría de las poblaciones están a la vera del río y están también a la vera de la ruta. Y la ruta hoy en día está funcionando de una manera en la cual va conteniendo toda la bajada de agua que viene desde los cerros, y esa contención hace como un dique natural en algunos casos cuando los desagües o los puentes no están siendo o funcionando como se esperaba. Hay que pensar que la infraestructura de Tucumán ha sido generada hace más de 70, 80 años y estaba diseñada para un tipo de precipitación y cantidad de precipitaciones que hoy en día ya no son las que eran, son mucho más altas, pero en realidad ha habido varios cambios. En la década del 70 hubo un salto climático, hubo un incremento de lluvia en Tucumán de más de 100 milímetros anuales. Y actualmente estamos viendo que hay un nuevo incremento en los cuales cada nueva lluvia es mayor que la anterior. Pero como usted habla tangencialmente, dice la cuestión agroindustrial o agrocomercial, ¿a qué se refiere? A toda la actividad. Pero por ejemplo, deme un ejemplo concreto. A toda la actividad, incluso de agricultura y de industria. Toda la actividad socioproductiva de Tucumán, toda la población de Tucumán, Tucumán también ha crecido. Es una de las, y San Miguel de Tucumán, o el Gran San Miguel de Tucumán, es una de las ciudades que después del conurbano bonaerense es la que más densidad tiene. Entonces tenemos mucha presión sobre los sistemas naturales, y esos sistemas naturales se llaman ríos. Y esos son los ríos que hoy en día, cuando uno ve las noticias, lamentablemente siempre hay gente de bajos recursos involucrada la mayoría de las veces, porque están a la vera del río, que es una zona que debería estar libre de población. Bueno, pero la gente, eso es lo que viven a la vera, pero en los ríos, por ejemplo, aquellos que van a sacar arena y ripio para vender a las empresas que construyen en Tucumán, es un gran negocio. Sí, pero en el caso de los áridos, sí, hubo una discusión en la década del 90, estamos hablando de hace 30 años, en la cual, ¿de dónde se debía sacar el ripio? Y en ese momento se discutía mucho de no sacar el ripio de los ríos porque era lo que se llama una cantera húmeda. Saquemos de lo que era cantera seca. Y en Tucumán, en la década del 90 existían canteras secas. Hoy en día, el tema de poder sacar ripio o poder sacar arena del río contribuye en cierta manera, aunque mínima, porque en realidad es una extracción puntual. Usted tiene que entender que un río tiene 40, 50, 60 kilómetros y tiene una dinámica que, y lo ha pasado, un caso bien importante, en Famayá, en el cual se trabajó durante todo un año sacando todo el material del río, porque se pensaba que de esa manera se iba a solucionar la cuestión de las inundaciones. Una sola creciente volvió a poner la situación como estaba antes. Entonces, en realidad, ¿y quiénes extraen áridos? Prácticamente son todos. Son municipalidades, son las empresas, son gente que tiene cooperativas incluso de extracción de áridos. Esa actividad está regulada por la Dirección de Minería y esa actividad en realidad tiene un cierto control. Ahora, es cierto que hay mucha extracción ilegal. Una de las extracciones ilegales, se puede considerar ilegal entre comillas, es que no se puede extraer áridos 500 metros abajo y arriba de un puente. Pero resulta que los puentes son los lugares donde hay acceso al río. Entonces, prácticamente casi todos terminan sacando de un poco más cerca del río. Y algunas veces se extrae más material del que se debería. Eso afecta a lo que es la dinámica del río. El río es un sistema natural y la naturaleza en realidad se comporta equilibrando todo lo que le pasa. ¿Sí? Es como el cuerpo, es como un cuerpo. Si yo me lastimo, el cuerpo tiende a sanar esa zona. Entonces, si yo hago una actividad sobre una parte natural, que en este caso son los ríos, el río tiende naturalmente a volver a su sistema anterior. Y eso es uno de los problemas porque hay cosas que se han incrementado de la década del 90 hasta ahora. Urbanización, que ha sido muy importante. La urbanización del pedemonte es una cuestión que usted sabe
que además de ser una cuestión social, que hay una presión social muy importante para que se haga, también quita la posibilidad de que haya infiltración de agua y esa agua no escurra hacia los ríos y finalmente los ríos no desborden. Pero usted me está diciendo que está bien, que está en el pedemonte. No, le estoy diciendo justamente que hay que planificar la urbanización, hay que ordenar la urbanización para que esa urbanización, que hay mucha presión para que se la haga, sea hecha de tal manera que no afecte aguas abajo a nadie. Usted sabe que se viene talando y haciendo country y todo en la zona del pedemonte. ¿Está bien eso para usted? No, no está bien. Por eso le estoy diciendo, Tucumán es una de las provincias de Argentina en lo cual uno ve la curva de deforestación y a partir más o menos de la década del 2015-18 ya no se deforesta. ¿Sabe por qué? Porque no hay que deforestar de lo que se ha permitido legalmente del pedemonte hacia abajo. Entonces hoy en día todo ese proceso que está haciendo hay que tratar de equilibrar y ordenar el sistema para que uno adapte las estructuras y adapte la urbanización a las actuales cantidades de lluvia que está cayendo. No se puede seguir trabajando con el histórico, porque el histórico ya ha quedado por debajo del problema. Porque hay un country en Yerba Buena y que le mete un poco más, y bueno, y sigue yéndose el cerro. Y sigue en el cerro. ¿Sí? ¿Quién controla eso? Bueno, el tema de, hay que ser dentro de ese ordenamiento, hay un ordenamiento que tiene que ordenarse el agua, los bosques que están protegidos, no debería, no porque a mí se me ocurra, sino porque son parte de una zona de bosques que está protegido por una ley nacional, la ley de bosques nativos. Si se sigue haciendo eso, lo que se está infringiendo es una ley nacional, que Tucumán está adherida y Tucumán tiene por sus propios mapas. Entonces, en realidad, se infringe una ley. Pero ¿cuál es el tema? Las leyes están dispersas. Hay una ley de bosque, hay una ley de agua, hay una ley de suelo y hay una ley que tiene que ver con el tema de urbanización. Entonces, hay muchas ventanillas en las cuales se pueden ir ingresando ciertas actividades socioproductivas porque se le permite las leyes. Vamos al caso de Lules. Dice que el Lules para arriba denunciaron que hay una tala de alguien que está haciendo tala y lógicamente eso permite que el río crezca y venga con toda la zona esa. Bueno, el ejemplo que le daba recién, cuando una parte del cuerpo se daña, esa parte del cuerpo responde, y esa parte del cuerpo responde de una manera que es inesperada. Cuando yo talo, el agua, en lugar de infiltrar, el agua arrastra el material. Y ahí vienen los deslizamientos y de golpe viene todo ese material que antes no tenía el río o que no lo transporta naturalmente y que eso ocasiona que se sature el sistema. El río tiene una sección. Si yo supero la cantidad que esa sección puede llevar, eso es agua más sedimento o suelo. Que hay que tomar conciencia. En Tucumán tenemos que tomar conciencia, no se está perdiendo suelo, ni no se está perdiendo sedimento, se está perdiendo suelo. Que es una cuestión que lleva muchísimos años de formarse. Si yo destruyo el suelo, automáticamente tengo que esperar hasta miles de años para que eso se restituya. Si uno ve lo que ha habido, el incendio que ha habido en la subida de Tafí del Valle, ese incendio produjo muchos deslizamientos. Porque al quitarle la cobertura es como que ese sistema queda totalmente libre para que se produzcan cosas que no se esperaban que se produzcan o no deberían producirse. Ahora, si usted tuviera que decirle al gobernador, esto hay que hacer para parar toda esta tala, toda esta deforestación, ¿qué le diría? Bueno, creo que tiene que empezar a trabajarse lo que hablamos desde hace unos años, trabajamos en una comisión de emergencia hídrica, cuando hubo el problema en 2017, durante 2 años, y se elaboró un proyecto. El proyecto era un proyecto integral en el cual estaba en la parte de infraestructura, la parte de geomorfología, que es la parte más geológica, una parte de lo que era el estudio contable, una parte de medicina, y todo eso confluía en un proyecto que estaba presentado en la legislatura, porque la legislatura fue la que propuso esa comisión. O sea, ya hay una propuesta, lo que hay que ver es esa propuesta, cómo llevarla o ejecutarla. Le agradezco mucho la gentileza Bueno, gracias. que haya venido para que charlemos este tema. Bueno, Gracias a usted. gracias. Señora Mariana.